Yo vi un video tuyo donde hablabas de cadena perpetua y demás para este tipo de personas. Estamos en una época donde sí o sí deberíamos haber avanzado en pasos agigantados en la protección de nuestros niños y niñas. ¿Eso cómo es posible que no ha pasado? ¿Y cómo puede pasar? ¿Y tú cómo estás quizás diseñando, argumentando, apoyando este tipo de iniciativas? O sea, nosotros no podemos permitir eso y no podemos permitir que se instrumentalice de ninguna manera políticamente este tema. Yo vi al presidente Gustavo Petro salir a decir que eso es en los jardines privados. Para darle una fuerza a su línea política de que todo debe ser público. Yo realmente no creo ni que él tenga las cifras. Creo que simplemente votó una frase al aire, pero es una frase al aire que denota una despreocupación enorme sobre los niños, niñas y adolescentes y una preocupación más política que legítima sobre nuestros niños. Hola, hola, les envío un abrazo muy especial. Hoy estamos con alguien que hace aproximadamente unos 5 años conocemos y muchos lo hemos visto en nuestros jardines infantiles. Pero muchos ven la gloria, pocos conocen la historia. Así que es un gusto para mí hoy saludar al concejal Julián Espinosa. Julián, ¿cómo estás? Buenos días. Adriana, buenos días. Gracias por invitarme a este podcast maravilloso que vienes haciendo. Tocas unos temas muy importantes de actualidad, sobre todo los temas de infancia que son tan claves y que los jardines infantiles que ustedes a través de ASEPS dirigen, apoyan y llevan, pues han podido sacar adelante como política pública en Bogotá y que seguramente sé que lo vas a hacer a nivel nacional. Gracias, Julián. ¿Quién es Julián Espinosa? Detrás de ese concejal, de esa figura pública que muchas veces vemos, ¿quién es Julián? Pues buena pregunta. No, mentira, a ver. ¿Qué te puedo decir? Pues yo estudié licenciatura en Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional, estudié Derecho también, soy abogado, hice una maestría en Estudios Políticos, ahorita estoy cursando una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Y toda esa inquietud y todo provino, y sobre todo, digo yo, la disciplina provino del deporte. Yo hice deporte muchos años en mi vida, fui remador durante más de 10 años, y eso me permitió a mí adquirir una disciplina con respecto a las cosas que he podido externalizar para la política, por ejemplo, que es tan difícil. Cuando la gente intenta ingresar a la política, se encuentra con una barrera muy jodida y es la barrera de las estructuras políticas, de los barrios, de las localidades, esas estructuras que la gente trata de vencer a través de la opinión que pueda generar, a través de ir a visitar los barrios y demás, como lo hiciste tú, por ejemplo, cuando aspiraste, pero que se da cuenta en los resultados que no tiene tanta posibilidad, ¿sí? Y que es difícil. Yo, por ejemplo, aspiré en el año 2011 al Consejo de Bogotá, una aspiración que me permitió tener 3.100 votos. Luego en el 2015 saqué 5.600. Luego en el 2018 aspiré a la Cámara de Representantes y saqué 8.200 para hacerme elegir por primera vez en el año 2019 con 14.400 votos. O sea, no fue una cosa ni heredada. ¿Heredada de qué? Sí, pues Clarita era profesora de colegio distrital, ahora ya está pensionada. Nosotros nacimos en Barrio Popular, en el barrio El Claret de la localidad de Rafael Uribe Uribe, pues no teníamos la posibilidad de heredar absolutamente nada. Entonces esta fue una inquietud que se me fue generando a mí por ver problemas sociales, por ver problemas con los niños, problemas en el deporte, problemas en la educación y sentir como esa ausencia de dolientes que les duela de verdad las cosas y que puedan hacer cambios. Y eso pues me permitió después de casi una década de intentarlo llegar a ser concejal de Bogotá. Tú sabes que estoy repitiendo curula aquí en el consejo, no fue nada fácil, creo que fue más difícil que la primera, o sea, fue muy complejo lograr ganar esta credencial, pero pues ese soy yo, un tipo que se ha formado desde la base, que fui deportista, que estudié en la universidad pública, que viví en un barrio popular, hijo de una maestra, que actualmente tiene 4 hijos, yo, no mi mamá tenía 2. Entonces yo tengo 4 hijas en este momento, que está casado,
y que decidí vivir este mundo no por mí, Adriana, sino decidí vivirlo por los demás. Yo creo que tiene uno más posibilidad de crecimiento económico por fuera de esto y así debe ser. Si uno quiere hacer billete en la vida, uno tiene que ser ese empresario. Pero si uno quiere trabajar por la gente, trabajar por la sociedad, este es un espacio muy bacano para eso. Muy bacano. Muy difícil, muy jodido porque está repleto de gente tenaz, pero muy chévere. Así como hay gente tenaz en la política, también hay gente maravillosa con la que uno se encuentra, gente que le apuesta a cambios sociales como ustedes. Todo lo que ustedes hacen en los jardines, pues a mí me ha sorprendido mucho y ver esa entrega que tú y que todas las compañeras de las mesas de ACEPS tienen en cada una de las localidades de Bogotá, la lucha que dan por la calidad de la educación, pues naturalmente me ha inspirado también a poder apoyarlas en la medida de mis posibilidades y tratar de darle un espacio a la educación eh, de la primera infancia como lo merece, guiado por personas también del sector privado, así como lo hace el público y por supuesto generando una posibilidad de que tengan un apoyo político, que es tan importante a veces en esa soledad que uno enfrenta cuando trata de enfrentarse a una institución, que nadie le abre las puertas, que es tan complejo. Así que ese es Julián Espinosa, un amigo más, por supuesto. Julián, ¿en qué momento un licenciado en educación física decide, es una labor social claramente porque ser maestro sí o sí nos damos a nuestros niños, pero en qué momento decide meterse en esto? Quiero contarles que un solo día estuve trabajando con Julián y yo llegué a la casa como a no quererme levantar 2 días siguientes, no pude con el ritmo de trabajo. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue ese momento que dijiste, no, definitivamente no voy a estar atado a un aula, voy a ir un poco más allá? Pues bueno, primero yo entro a estudiar educación física porque yo era atleta, yo era selección Bogotá y selección Colombia de canotaje y había formado mi vida en torno a eso, pero además había tenido muchos ejemplos. Mi mamá es licenciada en educación física de la pedagógica, mi papá también, mi tía que trabaja en Univalle también. Entonces había como una seguidilla de licenciados ahí en la familia y de alguna manera lo que uno ve en el hogar también uno lo termina externalizando. Entonces, pues yo eh, guiado por lo del deporte y demás, me metí a la universidad y empecé a estudiar mi carrera. Estando en la universidad, empecé a ser parte de los movimientos estudiantiles. Sí, entonces yo empecé a ser parte de la representación académica. Ahí fui representante a una cosa que se llamaba la conciliatura universitaria, que era la que permitía ternar los rectores de la universidad pedagógica. Entonces yo fui conciliatura universitaria, también fui representante del consejo de facultad y siempre partícipe con los consejos superior y con todo ese proceso académico estudiantil. Entonces yo fui líder estudiantil y paralelo a eso, que estaba en el deporte, pues en el deporte del mundo la gente se queja mucho porque ustedes toda la vida van a ver deportistas que entrenan como locos y que no tienen ni para comerse un pan. Eso es la realidad del deporte en Colombia. Entonces nosotros formamos una asociación, así como la de ustedes. Y en ese momento fue la Asociación Distrital de Deportistas. Y le dimos un carácter demócrata y demás asociación que después se convirtió en Asociación Nacional de Deportistas. Y que me permitió mi primera incursión política porque nosotros nos metimos a un partido que en el momento estaba, digamos, aglutinaba los sectores alternativos del país, que era el Polo Democrático Alternativo en ese momento. Venía de ser la unión del Polo Democrático Independiente y de Alianza Democrática, y ahí estaban gente supremamente reputada. Yo trabajé en ese momento con el que era el presidente honorario del Polo, que era Orlando Falsborda, quien ha escrito numerosas obras sobre el conflicto armado en Colombia y formamos una cosa que se llamó el Polo del Deporte. Entonces, esas dos cosas, tanto el sector académico con la licenciatura en educación física, como el sector del deporte como tal con la asociación y todo lo que hicimos, pues empezó a gestar un liderazgo. Yo terminé siendo presidente de la asociación distrital, luego de la nacional y era representante estudiantil en la universidad. Entonces eso empezó a gestar un liderazgo y en algún momento le dije a mi mamá a veces llevaba políticos, a los invitaba a almorzar en la casa, en el apartamento que teníamos en el Tunal después. Le dije, oiga mami, yo quiero conocer un político como para aprender cosas y tal. Y mi mamá después no conocía a ninguno, porque eso fue en algún momento de su vida, pero le dije, ayúdeme a meterme en eso. Y me dijo, no, yo no tengo con quién. Entonces nos empezamos a meter
a través de lo del deporte con esto y terminamos formando movimiento político, movimiento social. Empezamos a hacer muchas cosas que terminó en que lo pasamos más allá del deporte. Después creamos un movimiento llamado el Movimiento ¿Dónde está mi plata?, que era un movimiento crítico por la mala utilización del recurso público. Y eso en la época en que Samuel Moreno se estaba robando la plata de la calle 26 de Transmilenio y demás, y había una serie de escándalos acá por lo del carrusel de la contratación. Entonces, creamos ese movimiento y ahí empezó. Ahí yo di como el paso de solamente mi práctica y mi universidad a ser un activo miembro como del movimiento social y político, desde la crítica, desde hacer presencia en las calles y demás. Bueno, pues genial que vienes de una casa, de una familia de educadores. Y hace 5 años, cuando te encontramos después del plantón, que como asociación hicimos fuera del consejo, y encontrar apoyo para nosotros fue demasiado importante. En ese momento complejo de pandemia, donde el 421 nos estaba acechando y estábamos trasnochando por este tema, y encontrarte ha sido una bendición. Pero bueno, en este momento el plan de gobierno del alcalde Galán habló de la educación inicial. ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, no, decirte a ti que también a mí me encantó conocerlas en ese momento, que a veces algunos sectores políticos normalizan que la gente proteste, que la gente se queje, y detrás de eso hay unas ausencias sociales enormes. Y hay sectores enteros que requieren un apoyo, pero por lo menos que los escuchen de verdad, no oír. La diferencia entre escuchar y oír es toda. Uno oye a todo el mundo, pero no a todo el mundo le presta cuidado. Entonces lo que yo hice en ese momento fue escucharlas, Adriana, y en la escucha que di, encontré que ustedes tenían razón en muchas cosas. En otras también en un momento te dije, yo creo que en esto están equivocadas y se puede hacer de otra manera. Y en ese momento pues logramos una serie de cosas importantes que ha culminado con acuerdo del distrito, que ha culminado con que en este plan de desarrollo pues ustedes tienen la posibilidad de que muchos de los cupos que se van a suplir por parte del gobierno distrital para primera infancia no sean solo suplidos por las instituciones públicas, sino también por las instituciones privadas. Hay que avanzar, ¿no? Porque el gobierno del alcalde Galán a veces uno siente que no, que hace oídos sordos a ciertas cosas y que solamente es yo me voy a subir en el metro, entonces parece a veces más gerente del metro que alcalde de Bogotá y con todas sus implicaciones. Entonces, pues uno siente a veces que hay una desconexión un poco entre parte de la administración del alcalde Galán frente a estos temas, pero para eso estamos nosotros, para tratar de reconectar, para hacer ver, para insistir, y para eso están ustedes, para insistirle a uno todo el tiempo de, oiga, mire, está pasando esto, trate de poner el punto sobre la I en este tema, y, y eso es, yo creo que se han dado pasos muy importantes en estos años, se han dado pasos de relevancia para el sector. Ustedes de alguna manera dejaron de ser el sector objetor y ahora son el sector consultada, que esa es una diferencia grande, ¿sí? Entre solamente oponerse y que los consulten a la hora de hacer una política pública y que su voz sea tenida en cuenta en más de 70%, Adriana, que eso es lo que ha pasado. Muchos de los acuerdos que hemos pasado, el acuerdo que pasamos hace poco, que falta que pase por la plenaria del Consejo de Bogotá y que luego sea radicado, pues gran parte del contenido de ese acuerdo, si no te digo la inmensa mayoría, fue construida por ustedes y por supuesto validada a través de debate con la Secretaría de Integración Social, con los ponentes de la iniciativa, con los demás autores de la iniciativa, y yo creo que ese paso que ustedes han dado ha sido un paso muy importante, ¿sí? Uno en esto es un medio. O sea, yo soy un medio para tratar de que ustedes pues tengan la mejor representación posible, pero yo guío mi representación en el criterio técnico que ustedes tienen acerca de los temas de primera infancia que por supuesto han construido a través de la experiencia. Y eso es lo que yo creo ese es el paso que tenemos que seguir dando, ¿sí? Ahora tenemos el reto, ser lea en la plenaria, sea aprobado en la plenaria, luego de que sea sancionado por el alcalde y luego la implementación. En eso está todo. Las leyes, las normas, todo a veces son cantos a la bandera. El Congreso de la República en Colombia ha hecho más de 2.300 leyes. Colombia tiene más de 2.300 leyes.
pues dime tú cuántas leyes te sabes, o sea, de cuántas normas, y imagínate, si eso es el Congreso, pues el Consejo, las ordenanzas que hace la Asamblea Departamental de Cundinamarca, las ordenanzas que hacen los otros 31 departamentos, además de Cundinamarca, o sea, es una serie de normas que vuelve este país demasiado extenso normativamente y que necesariamente tiene que volver a este país mucho más recogido en la aplicación de la norma y no solo en la sanción de normas. Entonces, ese es el reto que tendremos después de que esto sea una realidad acá en el Consejo de Bogotá y por supuesto acompañar ese reto para que vayamos viendo cómo va el proceso de implementación y por supuesto influyamos en que eso sea una realidad. Así es, y sobre todo eso que acabas de decir, hemos tenido la posibilidad de estar en esas mesas, de participar, de ser consultados. Y eso ha sido un avance enorme. Pero insisto, Julián, ¿ahorita hay alguna planeación en integración, algo que esté en ejecución con base en ese plan de gobierno que el alcalde presentó al inicio o todavía eso no están dando? No, integración social van dando todo el tiempo, o sea, eso no es una entidad que pare de ninguna manera. Nosotros tenemos una proposición radicada que pretende que nos den cifras actualizadas y que nos digan exactamente cómo está el tema de la primera infancia a hoy. Apenas las tengamos, por supuesto, las socializaré con ustedes en aras de que veamos cómo ha avanzado todo lo que se propuso en el marco del plan de desarrollo y cuál es el porcentaje de avance en ciertos temas y cómo lo están haciendo. Pero por supuesto, las entidades todas andan, todas. Bogotá tiene más de 60 entidades públicas. Esta es gente que trabaja para hacer cosas. Ya el foco, la lupa y demás de dónde amplían el tipo de apoyo, eso ya es un tema político, es diferente. Sí, ese ya es un tema político. Y ahí tenemos pues la misión de que una vez nos entreguen el informe, podamos decantar efectivamente cómo va ese tema y que podamos solicitar si está quedado que avance o si no está quedado, pues que se le ponga el foco hacia los temas que por supuesto sabemos que son importantes para la ciudad y es que haya una cobertura amplia de educación inicial para los niños y niñas. Y en esa cobertura amplia no solamente las instituciones públicas pueden hacer parte, sino también las privadas, que es el gran aporte que ustedes han hecho en Bogotá. Bueno, ya que hablas de privado, en este momento sé que una de tus banderas, tus locomotoras, es la seguridad. Y la seguridad, lastimosamente, en este momento estamos pasando, nos duele el corazón con lo que ha pasado en el jardín del ICBF, que quizás al tildar a un maestro de abusar de nuestros niños, generalizan a veces los papás y comienzan a sentir una preocupación y su corazón angustiado de dejar a su hijo en una institución. ¿Qué perfiles son? ¿Quiénes están? ¿Cómo están cuidados? ¿Quién está a cargo de sus hijos? Mira lo que tú decías, tienes 4 hijas, 4 hermosas princesas, que lo que uno más ama son estos pequeños que Dios nos ha dado y uno lo confía en la institución. Yo vi un video tuyo donde hablabas de cadena perpetua y demás para ese tipo de personas. Estamos en una época donde sí o sí deberíamos haber avanzado en pasos agigantados en la protección de nuestros niños y niñas. ¿Eso cómo es posible que no ha pasado? ¿Y cómo puede pasar? ¿Y tú cómo estás quizás diseñando, argumentando, apoyando este tipo de iniciativas? Bueno, primero decirte que los casos de presunta violencia sexual contra niños y niñas son dramáticos. Mira lo que sucedió en el año 2024. Las cifras que nosotros manejamos frente a eso son las cifras que nos ha aportado medicina legal. Sí, acá hay una multiplicidad de cifras, pero las de medicina legal son muy importantes para ese tema. 2.962 casos de presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es una cosa gigantesca, es además algo que poco se ventila, sí, es algo de lo que poco se habla y además a eso súmale 1.939 casos de violencia interpersonal, 2.912 casos de violencia intrafamiliar, 594 homicidios de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? 441 muertes por accidentes de tránsito y mira 287 suicidios de niños, niñas y adolescentes. Esas son las cifras del 2024 que claramente pues, nos generan una preocupación gigante, pero eso es lo de 2024 y mira lo que ha pasado
al 2025, no exactamente a esta fecha, porque estas cifras las sacamos con corte en abril. Pero mismo medicina legal, 329 casos de presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes, 284 casos de violencia interpersonal, 338 casos de violencia intrafamiliar, 10 homicidios y 7 suicidios. Es decir, si la estadística nos habla bien frente al caso de medicina de abuso sexual, de presunto abuso sexual, nosotros podemos llegar a los 3.000 casos. Es decir, vamos a superar lo corrido del año 2024. Y esta pandemia de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pues es absolutamente preocupante, pero además es absolutamente aberrante. O sea, nosotros no podemos permitir eso y no podemos permitir que se instrumentalice de ninguna manera eh, políticamente este tema. Soy al presidente Gustavo Petro salir a decir que eso es en los jardines privados, Privado, sí. para darle una fuerza a su línea política de que todo debe ser público. Y yo realmente no creo ni que él tenga las cifras. Creo que simplemente votó una frase al aire, pero es una frase al aire que denota una despreocupación enorme sobre los niños, niñas y adolescentes, y una preocupación más política que legítima sobre nuestros niños. Yo creo que nosotros tenemos que ser garantes de un gran pacto nacional que proteja a los niños, niñas y adolescentes, no solamente en las instituciones privadas, en las instituciones de educación eh, básica, sino en las familias, que se ven tantos casos de violencia sexual, ¿sí? En las familias, desafortunadamente, tú encuentras eh, familiares que por cercanía cuidan a los niños y que esa cercanía desafortunadamente es aprovechada por esos familiares y niños sometidos a vejámenes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran pacto nacional a eso. Y un gran pacto nacional requiere políticas públicas eficientes. Y una política pública que es fundamental que nosotros empleemos es el aumento de penas para violadores de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y el aumento de penas es algo que se ha discutido en Colombia, que desafortunadamente, aumento no solamente de la pena tasativa, sino la posibilidad de que haya una cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes o una castración química, se ha discutido por parte de la Corte Constitucional y desafortunadamente los fallos de la Corte han sido negativos en ese sentido. Es decir, la Corte ha considerado inconstitucional que aquí se apoye la cadena perpetua y al considerarlo inconstitucional deja a legisladores, congresistas, senadores y representantes a la Cámara en un limbo en el cual no se puede legislar desde el Congreso para ese tema. Y al no poderse legislar, termina generando una posibilidad muy difícil de que eso sea aprobado. Pero las leyes no se hacen solamente en términos de que sean aprobadas o no sean aprobadas por parte de una corte o por parte de un legislador. Las leyes se hacen por la ciudadanía en términos estructurales de lo que la sociedad vaya solicitando y demandando. Y pues este escándalo, el del ICDF y los miles de escándalos que suceden acá, merecen una voz ciudadana. Una voz que se alce de muchos sectores, que proteja a los niños, niñas y adolescentes y que en algún momento empiece a darle la relevancia pública a eso, para que la Corte Constitucional, el Congreso y demás instituciones empiecen a ver eso como importante. Cuando tú ves, cuando tú ves un caso como este, cuando tú ves que niños y niñas están siendo violados, hay un momento culmen en el cual la opinión se dispara, pero eso vuelve a bajar. Y en eso entran muchas discusiones. Hay juristas que sostienen, con estadísticas además, que, que el aumento de las penas no disminuye la ocurrencia criminal. De hecho, lo sostiene la actual ministra de Justicia. ¿Sí? Y en cierto sentido, en algún momento eso se vio así. Pero lo que se está demostrando hoy a nivel mundial es que al criminal también se le puede infundir miedo, que al criminal se le tiene que mostrar que la justicia de verdad actúa
Y cuando hay un ejemplo claro, uno, sobre una persona que sea tomada como ejemplo social frente a eso, las posibilidades de que se mitiguen la ocurrencia de este tipo de delitos son altas. Entonces, yo tengo frente a eso una discusión diferente, adversa a lo que piensan algunos abogados penalistas sobre la tasación de la pena, y yo creo que las penas acá deben ser más fuertes. Pero además, la pena de muerte, ¿sí? La pena de muerte es una pena es una pena sobre algunos delincuentes, en alguna tipología de delitos, em, que evitaría que la sociedad entera asuma desde sus impuestos la manutención de lo que significa un criminal como el abusador este de niños que los mataba a todos. Olvido el nombre, de pronto tú lo Garavito. recuerdas, Adrián, de Garavito. Lo que le costaba al pueblo colombiano mantener a Garavito en las condiciones que tenía que ser mantenido aislado, vigilado y demás, superaba los 125 millones de pesos anuales, que por supuesto pueden ser invertidos para otra cosa, de un señor enfermo, un señor que estaba enfermo, de un señor que no se iba a curar, de un señor que no podía salir a la vida social porque seguramente iba a ser asesinado, de un señor que no podía compartir con otros presos porque si lo hubiesen dejado con otros presos hubiera sido también asesinado. Entonces, es el Estado pagando a través de tus impuestos, de los míos y de toda la sociedad, la pena de un criminal por evitar tratar de dar un debate serio y cercano a la ciudadanía frente a cuáles delitos merecen la cadena perpetua, o cuáles delitos merecen la pena de muerte, o cuáles delitos merecen la castración química. Yo en ese caso soy mucho más aversado frente al tema de la cadena perpetua. Yo creo que un delito de esos merece la pena de muerte, ¿sí? Porque lo que están haciendo es acabar con la infancia de un niño y muchos de los niños violados, desafortunadamente, ha dicho la literatura, y muchos de los casos terminan volviéndose abusadores en el futuro. Entonces, eso es crear un bucle interminable de acciones que, por supuesto, lo que terminan es en que esos vejámenes se sigan ocurriendo, que no haya una pronta acción de la justicia y que desafortunadamente los lacrados sean los niños y niñas que no pueden tener una vida familiar como lo merecen, en la inocencia, en la tranquilidad, en la felicidad, en el juego, en la recreación, en el deporte, en la educación. Julián, ¿tienes datos? Esto que dijo nuestro presidente me parece tan complejo de tildar la educación privada en un caso tan aberrante como lo que acaba de pasar. Y claramente no es educación privada, ellos estaban en un cofinanciado con ICBF, en donde los niños estaban atendidos con recursos públicos y no privados. ¿Cómo va a hablar él de la educación privada de la manera como lo hace? Y realmente si vamos a ver las estadísticas, y por eso te quiero preguntar, ¿tienes datos de la educación pública versus educación privada? ¿Cuántos casos se presentan? Es difícil sacar esa información. Nosotros a partir de este caso vamos a empezar un proceso de investigación, pero no tenemos una data específica del lugar de ocurrencia de los presuntos hechos de violación a niños, niñas y adolescentes en este momento, pero te aseguro que el presidente tampoco la tiene. Sí. Sí, te aseguro que esa no es una información que el presidente haya sacado eh, de data, sino al contrario, es parte de la guerra que cuando él fue alcalde de Bogotá dio en contra de las instituciones privadas, ¿sí? Y de los colegios en concesión, que quiere externalizar ahora que es presidente, eh, pero que se le presenta una excusa. Por eso yo te decía, es muy importante que esto no se instrumentalice políticamente. O sea, la instrumentalización que el presidente hace de eso para atacar a la institución privada, pues es vil, es ridícula, pero además revictimiza a las familias de estos niños, revictimiza a los niños y a las niñas que han sufrido estos vejámenes. Yo le escribía en un trino al presidente: presidente, si usted quiere ayudar en esta agenda tan importante que tiene hoy Colombia, ponga dentro de la agenda pública la discusión de la castración pública, ponga dentro de la agenda pública la cadena perpetua o la pena de muerte para este tipo de criminales que son enfermos, pero en esto la cura es muy compleja. Ellos son enfermos mentales, pero es una cura que afecta al resto de la sociedad, ¿sí? Y por eso
tratar de armar bloques en torno a esto, bloques de opinión, gente que diga, gente que no deje morir ese debate es muy importante, no solamente para los debates electorales, que desafortunadamente en algún momento ha sido así. ¿Quién es el que está proponiendo eso y que esté de candidato, ¿no? O de candidata? No, sino más al debate social, más al debate social. Que el debate electoral es uno, pero el debate social es muy importante y la gente no lleva esta discusión al debate social. Bueno, pues Julián, muchas gracias. Realmente como sociedad, desde cada una de las entidades, desde cada posición política, necesitamos unirnos a favor de nuestros niños, de nuestras niñas, garantizando derechos. Y claramente sabemos que todos como actores fundamentales de la sociedad necesitamos ir a favor de nuestros niños y niñas. Así que gracias por levantar la voz del gremio de educación inicial. Gracias por día a día poder apoyarnos como nos has apoyado y realmente más que gracias por las maestras y las directoras, gracias de parte de cada uno de los niños que son los que están en este momento en la mitad y a veces no le escuchan la voz. Me impacta que cuando hay movilizaciones salen 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 a las calles, pero cuando violan nuestros niños salen 10, 20. ¿Por qué? Si nuestros niños se supone que es lo más bonito que tenemos en cada hogar y en cada familia tenemos, cuando nos toca nuestra puerta, Dios nos guarde, es cuando nos duele y somos dolientes, no tenemos empatía por los demás. Así que gracias, ojalá algo pueda pasar en este entorno y en la seguridad de nuestros niños. Claro que te necesitamos ahí, necesitamos no solamente en este tema, sino entornos seguros alrededor de los jardines y colegios. Ahorita el tema de consumo de spa está y venta. Ayer veía por noticias que estaban hablando de unos cositos que se veían como unos quipitos y se venden como si fueran dulces de verdad. Y nuestros niños están ahí. Así que realmente necesitamos políticas públicas firmes para que puedan proteger a nuestros niños. Cuenten conmigo para garantizar que haya una persona que alce la voz frente a estos temas. De hecho, uno de mis proyectos de acuerdo que no se ha discutido es entornos escolares seguros, que tiene que ver con ese tema. Creo que se va a agendar en estas ordinarias que vienen acá en el Consejo de Bogotá. Estamos en eso. Pero por supuesto, además, cuenten conmigo para una persona que levante la voz, ¿sí? Y el llamado siempre es a la gente a que no se deje instrumentalizar políticamente. Tienen que empezar a mirar qué acciones puntuales se realizan en esto, qué cosas permiten que de verdad los niños tengan una representación en muchos sentidos. A mí me sorprende mucho cómo hoy la gente se escandaliza más por algo que le pase a un animalito que por algo que le pase a un niño. Y me sorprende no porque yo no quiera los animales, yo tengo perro, tengo gato, a mí me fascinan, soy un protector de los animales, me encantan, los tengo desde hace mucho tiempo y no concibo mi familia sin los animales, pero que uno pueda levantar más duro la voz por lo que le pasa a un perro o a un gato que con respecto a lo que le pasa a un niño en Colombia, es que esta sociedad le está pasando algo y eso merece un autoexamen, ¿sí? De nosotros como sociedad frente a eso y merece hablar de esto y merece ponerlo en la mesa, en la casa y merece que no solo en la política, sino en lo más pequeño, empecemos a hacernos un autoexamen social a decir, estoy pensando bien acerca de esto. Eso sería todo, Adri. Yo agradecido con ustedes por todas las cosas bonitas que hacen por la primera infancia, por siempre estar alerta sobre cada tema y decirle a uno, decirle, oye, está pasando esto, que eso es tan importante. Pasan tantas cosas en este país que uno no puede estar atento de todo, ¿sí? Pero por supuesto esa labor que ustedes hacen de estar como uno de los grandes grupos de interés que tiene hoy Bogotá, atentos y atentas a cada cosa que pasa con los niños, pues es muy importante y siempre nos lleva de la mano para tratar de tomar acciones importantes en favor de la primera infancia. Gracias, Julián. Dios te siga llenando de sabiduría, de colocar en el momento exacto, adecuado, para que sigas levantando la voz de nuestros niños y niñas. Y bueno, gracias por atendernos el día de hoy y a todos les envío un abrazo muy especial en este nuevo formato de Unidos Somos Una Sola Voz, Gremio de Educación Inicial Privada. Bendiciones. Bendiciones a todos.